Hakuri. Upaya Muhammad saya Pedro dice, "Mami, ayuda." Dice, "No hay más." Dice, "A ver, voy a ir a ver más." Aquí. Felicidades para todos por estar presentes acá, a Fidel y señora esposa, y a Dingue, la gente que se deciden por la música de la patria. Un gran aplauso de merecemos. Muchas gracias. Señora Tina Grancia, breves palabras también para cerrar este acto sublime reconocimiento. Se desarrolla uno de los valores tan importantes del ser humano, el reconocimiento, y en este caso por esa trayectoria frondosa en el campo del arte nacional. Muchísimas gracias. Primeramente a Fidel y Miriam Solís, porque ellos son los promotores de que Tina Grance hoy esté en el escenario y recibiendo este reconocimiento. También a Hugo Portillo, que es un luchador y que le está dando espacio a los artistas en este local. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Gracias a mi familia que están a mi lado y, como dije hoy esta noche, Ñamomba Eguazú, la Ñanemba Eteba. Depende de nosotros para que nuestro folclore no muera. Muchas gracias y hasta siempre. Quiero sacrificarle más en este escenario. Yo sé que no es un hecho común que los paraguayos nos pongamos de pie cuando se trata de valores tan importantes, pero hoy le quiero pedir, y con mucho respeto, ¿será posible que nos levantemos de pie y brindemos el tributo a semejante figura del arte nacional? A la señora Tina Grance, señor Antonio Velar, este es el pueblo agradecido por haber generado tanta alegría en el corazón, en el alma del pueblo paraguayo, que se ha convertido siempre en esa solidaridad, ese fortalecimiento espiritual que siempre se traduce en más esfuerzo del pueblo paraguayo y lógicamente en el progreso que tanto anhelamos, que tanto ha anhelado Carlos Miguel Jiménez con su tema Mi Patria Soñada. Y cerramos este acto sublime con un himno que ha calado hondo en el sentimiento del pueblo paraguayo. Y el señor Antonio Velar sabe de qué música se trata, y con esta música le dice muchas gracias los cumpleaños, y a ustedes también muchísimas gracias por esa calidez, por esa presencia y por ese apoyo.